bien, hermanos, siéntense por favor. El capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, por favor. A ver, póngase en actitud de leer el capítulo 1 del versículo número 6, por favor. Siete y 8. Si ya lo tienen, vamos a leer. Así sentados como están. Capítulo 6, 7 y 8. Capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Y leemos la palabra del Señor. Y entonces, así dice, unidos conmigo, pero lean unidos, por favor, fuerte y bonito. Dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así, cierre sus ojos por favor y oremos. Padre, oramos agradeciendo la oportunidad que nos das de venir hasta aquí para adorarte, alabarte, pero también para recibir tu palabra, para recibir un consejo a nuestra vida. Y te pedimos que hoy así suceda en nuestra vida, que tú nos hables y nos bendigas según tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora nos corresponde continuar con el tema del reino. Estamos hablando del reino a partir del domingo pasado y quiero que ponga toda la atención posible. Y hemos leído Hechos 1, porque el domingo pasado hablamos de lo que es el reino y ya se definió la palabra reino, ya hablamos del reino de Dios, del reino celestial, y vimos que es lo mismo. Hoy vamos a hablar de la importancia del reino. ¿Qué tan importante es el reino? Y yo quisiera que usted pensara en la lectura que hemos hecho. Usted y yo hicimos esta lectura de 3 versículos, pero en el capítulo 1, ahora quiero que todos vayan por favor a leer el versículo número 3. El 3 nos dice algo muy interesante hablando del reino. Yo voy a hablar de la importancia del reino hoy y quiero que lea ese versículo. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fíjese que pensando en el tema de hoy, pensando en la importancia del reino, ¿qué tan importante es hablar del reino? ¿Qué tan importante es predicar acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos? Indistintamente puede ser el tema el reino de Dios o el reino de los cielos. Ya vimos que significa exactamente lo mismo, es lo mismo. Jesús no hizo diferencia entre la expresión reino de Dios y reino de los cielos. Él, para
referirse al reino. A veces decía reino de Dios, a veces decía reino de los cielos. Y hace 8 días dijimos, es lo mismo. Entonces, pero qué tan importante es hablar de eso. Hemos pasado 2000 años y después del primer siglo de la predicación del evangelio, parece ser que se terminó la euforia, se terminó el poder de la iglesia y también se terminó junto con ello la predicación del reino, también se terminó con ello la extensión del reino, también se acabó el entendimiento de la importancia de predicar el reino. Y hoy, por ello, creo que es que vivimos muy lejos de la vida del reino. Ya en su momento les voy a hablar de la vida del reino, pero simplemente como una referencia digo, vivimos una vida cristiana como de nombre, y vivimos una vida de la iglesia de Cristo igual como de nombre. A veces no tenemos ni bien definido qué es la iglesia, mucho menos la importancia de la membresía de la iglesia o la importancia de la iglesia para Cristo, y pues mucho menos la importancia del reino de Dios. Por eso es que voy a abocarme en estos días a estar enseñando acerca del reino. Y dije, ¿cuál es su importancia? Bueno, para eso yo quiero que usted piense el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Vamos a empezar por ahí para ver la importancia. ¿Qué tan importante? Por eso a partir de hoy yo quiero decirle, póngase a pensar y póngase a recibir lo que pueda recibir hoy, porque yo creo que a partir de hoy usted tiene que empezar a interesarse en entender lo importante que es el reino. Marcos 1:14, ¿alguien lo tiene y lo puede leer, por favor? O si no, pues allá arriba en la pantalla aparece el capítulo 1 de Marcos, versículo 14, y yo creo que todos lo pueden leer. Si ya lo tienen, entonces lean por favor el versículo 14. Todos, 1, 2, 3. Versículo 15. Dije que como voy a hablar del reino, de la importancia más bien del reino, yo quiero empezar diciendo, ¿qué tan importante es? Bueno, usted juzgue. Según la Biblia, el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, según el versículo 14 que ya leyeron, que empezó en Galilea, su ministerio empieza predicando. ¿Predicando qué? Predicando el evangelio del reino. Por eso yo quiero que usted a partir de hoy empiece a investigar acerca de esto. ¿Qué es eso del evangelio del reino, por ejemplo? ¿Por qué Jesús empezó predicando el evangelio del reino? ¿Por qué Jesús habló tanto del reino? ¿Por qué? Más de 100 veces aparece la palabra reino en los evangelios y en el Nuevo Testamento completo. Muchas veces aparece la palabra el reino, indistintamente, en sus diferentes formas como se expresó el reino. Pero eso significa entonces las tantas veces que aparece en la Biblia que hablar del reino es importante, que seguramente tiene una importancia que nosotros no le hemos dado o que no hemos entendido. Pero hoy estamos aquí y vamos a hablar un poquito de su importancia, y para eso es que estoy citando a usted que Cristo empezó a predicar y la predicación consistió en hablar del reino, predicar el evangelio del reino. Me parece interesante este versículo 14, que el escritor Marcos diga
que él apareció predicando después que Juan fue encarcelado, y entonces empieza predicando en Galilea el evangelio del reino de Dios. Y él empieza su predicación diciendo muy sencillamente: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo empezó? El reino de Dios se ha acercado. Así empezó. Dije yo, juzgue usted, ¿qué tan importante será si desde el primer momento que el Señor abrió su boca para predicar, predicó acerca del reino, diciendo que el reino de Dios se había acercado al mundo, se había acercado a la humanidad, se había acercado a los judíos, se había acercado al pueblo de Israel? Bien, este es un versículo de los tantos que nos menciona esto. ¿Qué más? ¿Qué más quiero mencionar hoy hablando de la importancia del reino para que usted hoy vea lo interesante? Acabamos de leer nosotros un texto que es el versículo 3 de Hechos, donde usted leyó que los que estaban reunidos el día que Cristo ascendió al cielo le hicieron una pregunta, y la pregunta que le hicieron estos personajes, bueno, dice que les preguntaron: ¿restaurarás el reino a Israel? El versículo número 6, ¿verdad? Es el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué preguntaron los apóstoles, los discípulos, los que estaban reunidos? Según las escrituras, había como 500 hermanos juntos, reunidos así en un grupo inmenso, donde estaban pues con Cristo ese último día, ese 40º día que estuvo Cristo con ellos. Y ese día ellos le preguntaron acerca de la restitución del reino a Israel. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo siempre les habló del reino de Dios, del reino de los cielos. Y los judíos entendían que estaba hablando Cristo de que les iba a restaurar a Israel el reinado de David, que ya iba a continuar otra vez el reino que se había pues detenido, parado después del rey David, y que ya no pues había más rey en Israel, y que eran causa de oprobio en este momento que estaba Cristo con ellos. Estaban bajo el poder y el imperio babilónico, habían estado bajo el poder y el imperio pues helénico, y habían estado por el poder babilónico, etcétera. Entonces ellos estaban ya desesperados, pensando en que necesitaban un rey como David. Pero lo cierto es que Cristo nunca estuvo hablando acerca del reino de David, de restaurarle el reino a Israel en la, digamos que en la filosofía y en el pensamiento del pueblo judío, de tener un nuevo rey. Ellos estaban conscientes del Mesías que vendría, pero en el fondo de su corazón ellos pensaban que entre tanto que el Mesías llegara, era importante que se restaurara el reino. Ahora otros pensaban que, los judíos pensaban que posiblemente el Mesías se convertiría en su rey y que iba a ser pues el nuevo rey ahí. Y no estaban muy lejos del pensamiento real. Sin embargo, había ciertas cosas que no cuadraban con lo que el Señor estaba enseñando. Entonces dice algo muy interesante, y por eso dije que usted juzgue. Cristo empieza predicando el evangelio del reino, y cuando está para irse al cielo, Él está 40 días previamente de irse al cielo, y en 40 días, escuche bien, Él estuvo, según lo que dice este versículo 3,
que cuando se presentó a ellos, se les apareció con pruebas indubitables durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les habló? ¿Durante cuánto? 40 días. De por sí, desde que inicia su predicación, predicó el evangelio del reino. Muere, resucita el tercer día y empieza ahora a aparecerse y a estar con los apóstoles, con los discípulos, en un círculo cerrado. Ya no estuvo predicando a las multitudes, ya no salió a las aldeas y ciudades como antes y a las plazas, ya no, sino solamente a los apóstoles, solamente a la gente cercana a él. Ignoro con toda exactitud si los 500 que estaban ahí juntos ese día era a los que siempre se estuvo manifestando durante 40 días, pero lo cierto es que sí, a los apóstoles, a los discípulos de él, sí estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino por 40 días. ¿Cuántos días? 40. Me pregunto, ¿en qué consistían las enseñanzas de Cristo a los apóstoles, a los discípulos? Porque aquí dice que les habló acerca del reino. Regreso al tema entonces, la importancia del reino de Dios. Mucho me temo que Dios quiere enseñarnos algo muy importante para nuestra vida durante este ciclo de enseñanzas, que no hemos puesto atención quizás en nuestra vida cristiana, y que quizás a ello se deba varias cosas que suceden en nuestra vida o que no suceden en nuestra vida. Algunas que suceden y otras que no suceden porque ignoramos, yo creo que casi en su totalidad, el tema del reino, la vida del reino. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Cristo estuvo por 3 años y medio enseñando a los apóstoles, y luego 40 días específicamente, dice la Escritura, hablándoles acerca del reino, esos apóstoles fueron transformados. Esos discípulos que andaban con Cristo por 3 años y medio y que eran la mayoría, si no es que todos, eran cobardes, eran miedosos, eran sin fe, eran hombres que, como usted y yo, reprendían un demonio y el demonio se carcajeaba y no salía, y atormentaba al poseído y no se iba. Y la gente decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tus discípulos no pueden echar fuera un demonio? Y Jesús, recuerdo que esa ocasión pues llegó, echó fuera el demonio, tomó a sus apóstoles y se fue porque los querían linchar, y se los llevó y se fue. Y cuando ya iban de regreso a casa, al lugar donde ellos iban a llegar, en el camino le preguntaron, o llegando le preguntaron al Señor, pues ¿qué pasaba? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y ya el Señor les explicó por qué no habían podido echar fuera ese demonio. Y él le dijo que pues era falta de ¿qué? ¿Falta de qué? Así les dijo. Entonces, ¿cómo les dijo? Porque hay géneros, dice, que no salen sino con oración y ayuno. En otras palabras les dijo, ¿qué les dijo en otras palabras? Lo que hoy mismo nos dice el Señor a nosotros, y por eso es que no queremos decir qué dijo, ni qué quiso decir, ¿verdad? ¿Qué quiso decir? Que porque no ayunamos y porque no oramos, que porque no oramos y no ayunamos, estamos faltos de poder y el demonio no obedece. Que en la vida del reino, los hombres y mujeres
que están en el reino deben aprender a vivir en el reino, y para vivir en el reino una vida poderosa de reino se requiere, escucha bien, ayuno y oración. ¿Qué se requiere? Y bueno, no sé ustedes, pero yo no soy un hombre así de tanto ayuno. Nada más ayuno 5 días a la semana. Ya no estaría, ¿verdad? Ya volaría. La pregunta es: ¿cuántas veces ayunamos al mes? Siquiera, no sé, pero usted sabrá. Al mes, ya no digo a la semana. ¿Cuántas veces ayunamos al mes? O lo que es peor, ¿cuántas veces ayunamos en el año? Pues el mes hay 12 meses. Ahora, Jesús, ¿qué quiso decir cuando dijo: lo que pasa es que aquí en el reino hay que ayunar y hay que orar? El apóstol San Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses que había que orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Nunca dejar de orar. La vida del reino ya lo veremos en su momento. Y orar es eso, pero ayunar, otro problema, ¿verdad? Jesús ayunaba seguido, estaba en ayuno. Y para empezar su ministerio, lo inició con ¿cuántas horas de ayuno? 40 días de ayuno. Multiplique 40 por 24 y ya sabrá cuántas horas ayunó el Señor. Para empezar. ¿Para qué? Para empezar. Para empezar nuestra vida cristiana, ¿cuánto hemos ayunado? O para continuar, ¿cuánto hemos estado ayunando? Para poder subsistir. Piense, por favor. Pero bueno, regreso. Cristo en su momento tuvo que decirles a ellos acerca del reino algunas cosas que no entendieron. Esos apóstoles que no podían echar fuera demonios, esos apóstoles que no podían creer, que eran faltos de fe, que eran cobardes y miedosos, se convirtieron en hombres poderosos, en hombres incansables, en hombres apasionados, en hombres que nadie los paró, nadie los detuvo, ni las amenazas de muerte, ni las prisiones, ni las cárceles, ni los azotes, ni las persecuciones acérrimas que tenían contra ellos y que se encrudecía todos los días. Ellos no paraban, por todas partes iban predicando y anunciando el evangelio del reino. ¿Cuál era la diferencia entre estos que no los paraba nada y aquellos que andaban con Cristo? La diferencia era que los apóstoles, cuando estaban con Cristo, eran hombres que vivían, escucha bien, con el rey, pero sin llevar una vida de reino. Esa era la diferencia. Sin embargo, los apóstoles que estaban cuando Cristo ya había ascendido al cielo y habían sido enseñados por 40 días la importancia del reino, ellos lo entendieron y lo empezaron a vivir desde el primer día que Jesús ascendió al cielo. La Biblia dice, y le voy a demostrar a usted ahora mismo, en el capítulo 1, dice el versículo, capítulo 1, por favor, todos vayan ahí, y dice el versículo número 12, entonces volvieron, así dice, a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ahí donde sucedió el levantamiento de Cristo al cielo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta es la diferencia. La diferencia es que los apóstoles que quedaron después que Cristo ascendió, entendieron también la vida del reino, que ellos fueron y inmediatamente se encerraron. ¿A qué se encerraron? A orar y a comer. Se encerraron por 10 días. Ahora sí que para empezar, Cristo para empezar se encerró en el desierto 40 días de ayuno y oración. Y los apóstoles para empezar se metieron en un aposento y se encerraron 10 días. 10 días de oración y ayuno. No se movieron, ahí estuvieron encerrados en el aposento. ¿Cuántos días? 10. En eso estriba la diferencia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque le estoy hablando de la importancia del reino. Y la importancia del reino consiste en que Cristo empezó a hablar el evangelio hablando del reino, el evangelio del reino, diciendo arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Y les dije a usted que la importancia del reino está en que tanto habló Cristo del reino que los judíos pensaban que Cristo iba a instaurar otra vez el reino en esos días como el reino de David. Y por eso le preguntaron, pero en ese momento Cristo les tuvo que responder de una forma pues muy fuerte y los dejó así. Les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y es que el reino, escucha bien, el reino que el pueblo de Israel esperaba, un reino davídico, un reino como el de David, poderoso y de paz, pero al fin y al cabo un reino humano, era eso lo que ellos esperaban y no entendían que del reino que hablaba Cristo era un reino mayor aún que el reino de David, porque estaba hablando de un reino que era el reino de Jesús, el reino de Dios, el reino de Cristo, y que no significaba establecer a un ser humano en Jerusalén o en alguna parte del mundo como rey. No significaba eso, sino significaba aceptar al rey como Señor, como el que reina. Por eso hablar de reino tenemos que entender que es hablar del que reina. Hablar del que reina es hablar de un rey. ¿Y quién es el rey? Jesús. Y nosotros tenemos que entender que lo que Cristo quiere es reinar en nuestras vidas. Lo que no entendió Israel es que el reino del que Cristo hablaba era que ellos permitieran que el rey los reinara. Y ahora no era un reino físico, sino un reino espiritual. Y cuando hay un reino espiritual en la vida de un hombre, de un ser humano o de una región, entonces el que gobierna es Jesús, es el Señor. Y ese reino, aún en los territorios, es el reino de Dios, o conocido también como el reino celestial. Pero lo importante aquí es que el rey reine en nuestras vidas. Que nuestra vida se convierta en un territorio de gobierno, de señorío del rey, de reyes. Que nadie más gobierne nuestra vida. Que nadie más reine en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo que el pecado no se enseñoree o que no reine en nosotros, dice. No permitamos eso. Es que justamente en eso consiste la importancia del reino. Que el reino de Dios gobierne nuestra vida. Hace 8 días les hablé de la oración de Jesús, que enseñó hablando a los apóstoles que le pidieron que les enseñara, y en su oración incluyó diciendo: venga, cuando ustedes oren, diga: venga tu reino y hágase como en el cielo,
también aquí en la tierra donde yo estoy. Reina, venga tu reino, es reina en mi vida, reina en mis pensamientos, reina en mi corazón, reina en mis cosas, que yo digo que son mis cosas, mi casa, mis terrenos, mi auto. ¿Sí me está oyendo? ¿Qué más? ¿Qué más? Reina. Reina en mi vida. Reina en mi corazón. Reina en mi familia. Reina en mi cartera. Ningún amén, ¿eh? ¿Qué problema tenemos con esa cartera? Por eso estamos como estamos y no avanzamos en las finanzas, porque no reina el Señor en esa área. Nosotros somos muy raros. Nosotros queremos que el Rey nos dé, nos bendiga, nos ayude, escuche nuestros clamores y peticiones. Que cuando le digamos a un demonio, el Señor venga, intervenga y se vaya, le digamos fuera demonio y se va. Nosotros queremos que cuando hablamos algo sucede como cuando Elías, que caiga fuego y cae fuego, que se cierre el cielo y se cierra. Pero no queremos que se meta en la forma de cómo gobernamos la casa. No queremos que se meta en cómo educamos a los niños. No queremos que se meta en cómo nosotros somos en nuestro temperamento y carácter. No queremos que el Rey se meta en nuestras finanzas. No queremos que el Señor se meta, el Rey se meta en nuestro negocio. Y muchos hermanos hasta dicen, no. Una cosa es la iglesia y otra cosa es aquí la oficina. Aquí en la oficina es otra cosa. Caray. Entonces, o sea, que hay una gran diferencia. ¿Qué está pasando ahí? No puede ser. O el Señor es rey de todo. Pues si es rey del universo, tiene que ser rey de todo. Pero el reino, escuche bien, el reino, escucha, este reino ahora no es físico, pero va a serlo. El reino que el Señor ejerce hoy en nuestra vida es espiritual. Por eso no está aquí como para que nos llamara un día y nos dijera, a ver, ven para acá, hijo. A ver, ven, vamos a hablar porque este asunto no es así. No, es un reino espiritual. Y este reino espiritual, escúchalo bien, este reino espiritual es un reino que gobierna tu corazón, tu alma y tu espíritu. Pero tú tienes que permitírselo. Tú tienes que dejarlo, que Él sea el que gobierne, porque por eso es el Rey. ¿Sí me explico? ¿Cómo decía el Señor, el Rey David? Todo es tuyo. Diga, todo es tuyo. ¿Sí lo cree? Así decía el Rey. Todo es tuyo. ¿Qué es tuyo? Pues todo. Mi vida. Yo digo que es mi vida, pero realmente es del Señor. ¿Cierto? ¿De quién es? Del Señor. Ojalá pensemos hoy. Ojalá. Venga a nosotros tu reino. Ojalá sea esa nuestra oración. Y reina tú, Señor. Porque lo importante es que Él reine en nuestra vida. Lo importante del reino es porque el reino de Dios se establezca en nosotros y gobierne nuestra vida. Entonces se convertirá en algo importante en nuestra vida. Pero algo más que yo quiero en esta ocasión pensar con usted. El reino que los judíos esperaban era un reino similar
al de los reinos pasados que ellos tuvieron, hablando del rey de David, por ejemplo. Pero, el reino que Jesús predicó entonces era un reino diferente. Diga diferente. Un reino diferente. Ya no era un reino donde se iba a usar las armas. Ya no era un reino donde, como David, tenía que entrenar guerreros con arco, con flechas, con lanzas, con espada, con carros, con caballos. Ya no, sino un reino espiritual. Diga reino espiritual, donde decía el profeta Zacarías: no es con ejército ni es con espada, sino con tu Santo Espíritu. El reino de Cristo, el reino de Dios, del reino que Cristo habló por todos los días que estuvo predicando y que enfatizó los 40 días. Era un reino, un reino poderoso en la vida espiritual, que se manifiesta en una vida cristiana el día de hoy, que va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de éxito en éxito. Pero siempre que vivamos bajo la potestad del Rey, bajo el gobierno del Rey, bajo el señorío del Rey. El no llevar una vida poderosa, el no llevar una vida victoriosa en todas las áreas de nuestra vida, obedece a que nosotros no estamos viviendo bajo el reinado de Cristo. Vivimos bajo nuestro señorío, es decir, bajo nuestra voluntad, bajo nuestras propias decisiones. Recuerde, estar como súbditos del Rey implica que nuestra voluntad se somete a la voluntad del Rey, que nuestros gustos se someten a la voluntad del Rey, que nuestros deseos se someten a la voluntad del Rey. Híjole. Que todas nuestras cosas se someten al gobierno del Rey. Está difícil. Pero lo importante del reino está ahí. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, entonces la gloria de Dios, la gloria del reino se manifestará en ti. Dios se va a manifestar con gloria en nuestra vida cuando permitamos que el Rey se manifieste en nosotros. Primero tiene que ser en nosotros. Ojalá esta mañana usted se vaya de aquí pensando en que es muy importante que el reino de Dios se manifieste en nosotros cuando nosotros permitamos que Él se enseñoree y reine en nuestra vida. Voy a leerles esto que dice así, el capítulo 1 de Hechos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando le dijo esto, se fue el Señor al cielo. Y los dejó con la pregunta, pudiéramos decir. No los dejó con la pregunta. Les respondió, pero no exactamente como ellos estaban esperando. Y no les dijo: pasado mañana ya va a haber un rey aquí que se va a llamar Judas, o Pedro, o Pablo, no sé. No les dijo eso. Ellos quizás esperaban eso. Pero no les dijo: tranquilos, eso está en la voluntad del Padre y Él sabe cuándo. Y eso que dijo Jesús se estaba refiriendo al reino que Dios va a establecer al mundo en el reino milenial, según Apocalipsis 20, 27 me parece que es, donde Cristo y todo su pueblo reinará por 1000 años en esta tierra. Pero por eso le dijo, eso le toca al Padre decidirlo cuándo y a qué horas. Pero les dijo, hablando de la pregunta que ellos le habían hecho, pero recibiréis poder.
Escuchen bien. No hace falta mucho que yo les diga en este momento cuándo Dios va a establecer un rey aquí. Pero yo me voy, pero ustedes van a recibir poder. Cuando haya venido sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu Santo. O sea, no hace falta que venga un rey como David ahorita, eso está diciendo Jesús en otras palabras, pero ustedes van a recibir un poder para vivir poderosos en medio de todas estas vicisitudes, en medio de todas estas calamidades. Y nosotros hoy podemos decir, en medio de todas estas pandemias, hay una forma que Jesús dejó establecido. Hay un poder que viene sobre los que están súbditos del rey, los que dejan que el rey reine sobre sus vidas, los que dejan que el rey señoree sobre sus vidas. Les va a dar, así les dijo ese día, les van a dar un poder que va a venir sobre ustedes, y eso será el poder del Espíritu Santo, para que ustedes aquí, en medio de todas las vicisitudes de la vida y todas las complicaciones que haya, ustedes ejerzan un poder y en medio de todo me sean testigos, dice. En toda, ¿qué? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ejercer un poder, una autoridad, un señorío también, a causa, escuchen bien, a causa del poder. No sé si se acuerdan que les dije que una de las evidencias y diferencias que hubo entre los apóstoles, discípulos que andaban con Cristo, y aquellos que quedaron después de la ascensión, que era tan tremendo. La Biblia dice que uno de ellos solo caminaba y por allá la sombra, yo creo que, imagínate si el sol era temprano, la sombra cuando nos pega en la mañana, ¿cuánto abarca? ¿Hasta cuánto llega? Muchos metros, 10, 15, 20 metros alcanza la sombra de alguien que va caminando y el sol le viene pegando así y lo enfoca y la sombra llega lejos. Y la Biblia dice que uno de ellos, llamado Pedro, caminaba y aún la sombra, donde llegaba la sombra de Pedro, si había algún enfermo, se sanaba. ¡Qué poderío había en esa gente! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío que había un paralítico y solo le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda! Y al momento se levantó y caminó. ¿O qué poderío aquel que una víbora mortal, venenosa, se trabó en sus manos, le clavó los colmillos y se quedó colgada? Y la Biblia dice que no se quitaba. Entonces Pablo se acercó a la fogata que había ahí encendida, porque como no se quería despegar, se acercó al fuego, la puso encima del calor del fuego y entonces sí soltó y se destrabó. Pero ya que había inyectado todo el veneno, imagínate si con un solo piquete así, de un solo golpe, inyecta una cantidad de veneno mortal. Pues ahora esta que se le clavó y se le quedó colgada ahí en la mano y no se iba, la tuvo que acercar al fuego para que el fuego la ahuyentara, y así sucedió y se fue. Y ni siquiera Pablo dijo, matémosla para que el veneno no surta tanto efecto como dicen algunos, sino que se fue. Y la Biblia dice que todos los nativos que estaban ahí, que sabían del poder mortal del veneno de esa víbora, ellos dijeron, en cualquier momento va a caer muerto. Pablo le siguió predicando a todos y se espantaron y dijeron, pues ¿quién es este personaje? ¿De quién se trata? ¿Qué poder tiene? Que ni el veneno, la turbulencia del mar no los acabó, no los mató. Llega acá y nosotros pensábamos que la naturaleza lo iba a acabar, y resulta de que aún la misma serpiente que mordió y le inyectó el veneno mortal no le surte efecto. Y él no se preocupó de decir, una vacuna, ¿verdad? Algo que me ayude. Había un poder en la vida del apóstol Pablo, porque era un embajador del reino. Escucha bien,
que no hubo problema alguno en su vida a causa del veneno, porque había un poder, diga poder. Había un poder que es lo que Dios prometió, lo que el Señor prometió a todos los que viven en su reino, a todos los que estamos bajo el reino de Jesús. Hay un poder, diga, hay un poder. Por eso esta mañana yo quiero decirte, ¿es importante o no el reino? ¿Es importante o no vivir bajo el reino de Cristo? Necesitamos entender que la vida del reino, vivir en el reino, tiene sus complicaciones e implicaciones, sí, pero vale la pena. Pero hay que vivir así, bajo el reinado de Cristo, porque estar bajo el reino es algo sumamente poderoso. Las inclemencias, las situaciones, lo que venga. Un día golpearon al apóstol Pablo y lo dejaron muerto, y lo dieron por muerto y lo fueron a tirar a un basurero. Y ahí lo dejaron y se fueron. Y cuando ya se fueron, el apóstol se levantó y siguió predicando. Ese es vivir bajo el poder del reino de Dios, bajo el poder del reino de Cristo. Un poder impresionante, hermanos. Un poder impresionante que es capaz de dar vida donde no hay vida, que es capaz de dar comida donde no hay comida, que es capaz de echar fuera demonios a cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque hay un poder en la vida del hombre y de la mujer. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera orar en este momento y quisiera orar diciéndole: Señor, permíteme vivir en tu reino. Venga tu reino a mi vida. Yo necesito que ese reino glorioso venga a mi vida. Dígale: Señor, aquí estoy. Y yo quiero pedir en esta hora que venga tu reino, Señor, a mi vida. Que venga tu poder a mi vida. Señor, yo necesito estar bajo tu reino. Yo quiero que tú reines en mi vida, Señor. Que tú seas quien te glorifiques en mi vida a partir de hoy. Que tu nombre se engrandezca, que tu nombre se glorifique. Por favor, Señor, bendice, bendice, bendice nuestra vida y que nos hagas entender cómo debemos vivir en este tiempo en tu reino, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida.